Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a mi canal, Aprendiendo Mates con su servidor Javier de Feria. En esta ocasión vamos a ver una de las aplicaciones de la integral y nos vamos a concentrar en el concepto de trabajo. Pues comencemos. Bueno, la primera pregunta que surge es, ¿qué es el trabajo? Ok, todos sabemos o todos tenemos un concepto distinto del trabajo. Sin embargo, la Real Academia Española, una de sus tantas definiciones para esta palabra, pues dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. Todos a lo mejor pueden coincidir o diferir de esta definición. Sin embargo, lo que sí es seguro es de que el trabajo implica o requiere un esfuerzo para lograr algo. Aquí vamos a ver el concepto de trabajo, pero desde el punto de vista de los científicos e ingenieros, ya que ellos necesitan este tipo de conceptos para poder saber cuánta energía es necesaria para la ejecución de una cierta tarea. Por ejemplo, pues saber el trabajo realizado de una grúa que levanta una viga de hierro, o bien cuando se lanza un cohete, cuál es el trabajo requerido para poder hacer eso, o bien cuando un camión transporta alguna carga, ¿vale? Bien, pues vamos a dar la primera definición, que es el trabajo realizado por una fuerza constante, ¿ok? Decimos que si un objeto es desplazado por una fuerza constante F, una distancia D, en la dirección de la propia fuerza, entonces el trabajo W realizado por esa fuerza se va a definir como ¿quién? Pues va a ser la fuerza por la distancia. ¿De acuerdo? Vamos a tener muchas clases de fuerzas como la centrífuga, electromagnética o gravitatoria. Y podemos pensar en general que las fuerzas son algo que va a empujar o atraer algo. ¿Qué va a ocasionar? Pues que este objeto, que a la hora de aplicarle una fuerza, pues lo vamos a mover de su reposo, o bien si se encuentra en movimiento, pues detenerlo. Ahora veamos un ejemplo de fuerza constante. El ejemplo nos dice lo siguiente. Si una fuerza constante horizontal de 50 newtons se aplica a una caja pesada para empujarla a una distancia de 10 metros, ¿cuál es el trabajo realizado para mover dicha caja? Es un ejemplo sencillo, entonces ¿cuál sería su solución? Primero hay que imaginarnos qué es lo que está pasando o tener un esquema. Nosotros vamos a tener el nivel del suelo, vamos a tener una caja donde va a actuar una fuerza de forma constante y que va a ser igual a 50 newtons. ¿Ok? Entonces lo que nosotros queremos moverla es de este punto a una distancia de 10 metros. ¿Ok? Entonces nuestra solución, ¿cuál sería? Bien, pues vamos a tener que el trabajo realizado para mover este objeto, pues va a ser simplemente la fuerza por la distancia que se desplaza. En este caso, pues van a ser 50 newtons, que va a multiplicar a la distancia de 10 metros. Entonces el trabajo realizado va a ser de 500 newton por metro. ¿Ok? Entonces, como ven, este es un ejemplo sencillo. Bien, pero ahora, ¿qué sucede si la fuerza no es constante? Es decir, ¿qué sucede si la fuerza es variable? ¿Ok? Pues la cosa se complica un poco. Para poder dar una explicación un poco más clara, imaginemos lo siguiente. Imagínense que tenemos el suelo y vamos a tener un objeto que vamos a querer mover del punto A al punto B, donde nosotros vamos a estar aplicando una fuerza que ahora vamos a permitir que sea variable, es decir, que va a depender de un valor X, donde esta X va a pertenecer al intervalo A, B. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver qué va a pasar en todo este tramo conforme nosotros vayamos aplicando la fuerza. ¿Cómo calcularíamos el trabajo requerido para hacer este movimiento? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues vamos a dividir el intervalo AB en n subintervalos. ¿Ok? Es decir, que vamos a tener esta partición. Vamos a tener el intervalo AB, donde vamos a pedir que el x0 sea igual a A y el xn sea igual a B. Vamos a tener el x1, x2, así sucesivamente hasta un xi-1, un xi y continuamos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a elegir un xi estrella que pertenezca al intervalo conformado por xi-1
xy. Ok, entonces vamos a tener aquí un xy estrella. Perfecto. Entonces nosotros podemos saber cuál es la fuerza que vamos a tener en este punto y la vamos a denotar por f de xy estrella. ¿De acuerdo? Esta va a ser la fuerza en el punto xy estrella. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues vamos a tener que la longitud entre cada subintervalo pues va a ser la longitud de delta x. Y esa delta x va a ser constante. Entonces hay que observar bien. Nosotros vamos a tener una fuerza en el punto xy estrella en este intervalo. Pero esta fuerza no tiene que ser igual a la que esté conformada por el intervalo xy más 1. Puede cambiar. Sin embargo, lo que nosotros esperaríamos es que mientras más fina vayamos haciendo estas subdivisiones, entonces vamos a poder tener que la fuerza va a llegar a ser casi constante en esos intervalos conforme la n va siendo más grande. ¿De acuerdo? Entonces escribamos eso. Ahora, para continuar con nuestro análisis, vamos a hacer un zoom en esta zona para ver qué es lo que pasa en el intervalo, y el dibujo sería el siguiente. Entonces, como comentamos, nosotros vamos a tener el intervalo xy menos 1 xy, donde esta xy estrella va a estar en el intervalo, y como se dijo que se va a pensar que aproximadamente la fuerza va a ser constante en este punto conforme la n sea más grande, entonces nosotros podemos decir cuál va a ser el trabajo asociado a este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que el trabajo W sub i efectuado al mover la partícula de xy menos 1 a xy, pues como ya habíamos visto, el trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Entonces tendríamos que el trabajo iésimo va a ser aproximadamente la fuerza, que en este caso va a ser f de xy estrella, que es la fuerza que estamos aplicando en este intervalo. ¿Por quién? Por la distancia. ¿Pero quién es la distancia? Ah, pues la distancia quedamos que era delta x y que es constante. Entonces este sería el trabajo efectuado en cada uno de los subintervalos. Entonces, ¿lo que nos queda hacer? Pues si yo quiero saber el trabajo en el intervalo AB, tengo que sumar cada una de sus contribuciones para poder obtener el trabajo total. Y eso lo podemos escribir como, en consecuencia, el trabajo total aproximado es, y aquí sigue siendo aproximado porque estamos pensando en que la fuerza es constante en cada uno de los subintervalos. Entonces vamos a tener que va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n, donde n es el número de subdivisiones del intervalo AB. ¿De quién? Pues de la fuerza aplicada en el punto xy estrella por el delta x. ¿Ok? Y nuevamente, como se comentó, pues mientras esta n vaya siendo más grande, la aproximación va a ser mucho mejor. Entonces nosotros podemos aplicar el límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué obtendríamos? Pues entonces esto me implica que el trabajo lo puedo ver, aquí sí ya va a ser igual porque estoy tomando el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Pues de esta suma. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, ¿esto a qué les hace pensar? Pues que esto es la definición de la integral. Entonces decimos que el trabajo va a estar definido como ¿quién? Pues como una integral. ¿De dónde a dónde? Pues yo voy de A a B. Entonces esos son mis límites de integración. ¿De quién? De la función que en este caso va a ser la fuerza de x. Entonces con esto encontraríamos el trabajo que se realiza en un intervalo A a B y donde la fuerza es variable. ¿De acuerdo? Simplemente es la integral de la fuerza. Entonces con eso nosotros podemos dar la siguiente definición, que es la del trabajo realizado por una fuerza variable, y que nos dice: si un objeto es desplazado en línea recta de un punto x igual a hasta x igual a b por la acción de una fuerza f de x que varía de forma continua, entonces el trabajo realizado se define como
y es lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, si observan bien, lo que nosotros necesitamos para poder calcular el trabajo es simplemente ver quién es la fuerza. Nosotros, al saber quién es la fuerza, ya tendríamos prácticamente cómo calcular el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, por ello existen diferentes tipos de fuerzas. Entonces, veamos unas leyes universales donde se aplican diferentes tipos de fuerzas. La ley de Hooke, que nos dice cuánta fuerza es requerida para comprimir o estirar un resorte, y está dada por esta relación, ¿de acuerdo? También tenemos la ley de la gravitación universal, que es la fuerza de atracción entre dos masas M1 y M2, y tiene esta forma. Y la ley de Coulomb, que es la fuerza entre dos cargas Q1 y Q2, ¿ok? Sin embargo, dependiendo del problema, pues nosotros tendríamos que identificar cuál es la fuerza que se está aplicando en dicho problema y con ello poder calcular el trabajo. Para ejemplificar un poco mejor, vamos a hacer un par de ejemplos. El primer ejemplo nos dice: un volumen inicial de gas de un pie cúbico que estaba a una presión de 500 libras pie cuadradas se expande a un volumen de 2 pies cúbicos. Hallar el trabajo realizado por el gas suponiendo que la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cuál sería la solución. Como ya vimos, pues el trabajo se define así, va a ser la integral de A a B de la fuerza. Entonces, para este problema en particular, yo tengo que identificar quién es la fuerza, ¿de acuerdo? Para un resorte, para la ley de gravitación o la ley de Coulomb, pues nos dan explícitamente quién es la fuerza. Sin embargo, aquí no. Pero nosotros podemos deducir quién es. Entonces, primero hagamos un esquema donde ejemplifiquemos la parte que nos dice el volumen inicial de gas es de un pie cúbico y se expande a 2 pies cúbicos. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues lo veríamos como en el siguiente dibujo. ¿Qué nos quiere decir? Pues que el gas va a tener un volumen inicial, pero posteriormente este se va a expandir. ¿Hasta qué? Hasta un volumen final. Y ese volumen final en mi caso va a ser de 2 pies cúbicos. Entonces, en esta expansión, ¿quién me está jugando el juego de la fuerza? Pues va a ser la presión. ¿Ok? La presión es la que va a ir aumentando, en este caso, para el volumen de un gas. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, entonces nosotros escribimos quién es la presión, pero aquí nos dicen que es inversamente proporcional al volumen. Entonces, nosotros vamos a ver que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen. Entonces va a aparecer una constante de proporcionalidad y por ser inversamente proporcional al volumen, pues va a ir dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces con esto nosotros tendríamos nuestra presión, ¿vale? Ahora bien, sé que mi volumen inicial va a ser de un pie cúbico y mi volumen final, ¿quién va a ser? Pues 2 pies cúbicos. En consecuencia, ¿qué vamos a tener? Que para la presión de 500 libras pie cuadrada, ¿a qué va a ser igual? Pues a la constante K sobre el volumen, pero ¿cuál volumen? En este caso para el inicial, ¿de acuerdo? Esto nos implica que entonces la constante K va a ser igual a ¿quién? Pues a 500 libras pie. Por tanto, la presión pues va a ser la K, que ya vimos que era 500, aquí voy a emitir ahorita unidades, entre el volumen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues nada más aplicar la parte de trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la integral que va a ir en este caso del volumen inicial al volumen final, que va a ir de 1 a 2. ¿De quién? Pues de la fuerza, pero la fuerza quedamos que era la presión. Y aquí va a ser de 500 entre el volumen. ¿Con respecto a quién? Pues el volumen. ¿De acuerdo? Al resolver esta integral, eso ya se les queda como ejercicio, es una integral sencilla. Esto va a ser igual a 500 por logaritmo de 2 libras pie. O bien, aproximadamente 3.466 libras pie. Y con esto queda concluido el problema. Ahora resolvamos el siguiente ejemplo, que nos dice: un tanque en forma de cono circular invertido de 10 metros de altura y 4 metros de radio de la base se llena con agua hasta una altura de 8 metros.
calcula el trabajo requerido para vaciarlo bombeando todo el agua hasta la altura de la tapa del tanque. La densidad del agua es de 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Ok? Este problema es un poco más complicado y pues vamos a ver la formulación, ¿de acuerdo? Entonces vamos por partes. Lo primero que debemos de hacer es hacer un esquema de lo que nos están hablando. En este caso vamos a hacer lo que es el cono circular invertido e ir implementando con los datos que nos están dando, ¿de acuerdo? Entonces primero dibujemos el cono. Vamos a tener un cono de esta forma, ¿de acuerdo? Nos dicen que este cono tiene 10 metros de altura, entonces este tramo de aquí va a ser de 10 metros, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo que está con agua hasta los 8 metros. Entonces vamos a suponer que a esta altura está el agua y de aquí a aquí son los 8 metros. Entonces nuestra distancia restante es de 2 metros, ¿de acuerdo? Tenemos que el radio de la base del cono es de ¿cuánto? De 4 metros. Entonces con esto nosotros ya tendríamos nuestro cono dibujado y con los datos que nos están proporcionando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, nos piden el trabajo requerido para bombear, es decir, que toda esta agua que tenemos en el cono la queremos sacar. Entonces eso va a implicar trabajo y es lo que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a analizar este problema? Bueno, primero vamos a interponer unos ejes coordenados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos simplificar nuestros cálculos y sea más fácil analizar. En este caso, pues por conveniencia, vamos a agarrar que por el centro del cono va a pasar el eje X positivo. Entonces, donde tenemos precisamente la intersección de la base del cono con el eje, vamos a decir que es nuestro origen. ¿De acuerdo? Entonces aquí es nuestro origen. Para que todo vaya en dirección positiva. ¿Qué ganamos con esto? Pues que el agua va del intervalo 2 a 10. ¿De acuerdo? Ahora no se nos olvide cuál es nuestro objetivo. ¿Ok? Que en este caso es encontrar el trabajo y que sabemos que está definido por la integral que va de A a B. ¿De quién? De una fuerza. ¿De acuerdo? Aunque nosotros hayamos puesto nuestro eje X de esta forma, no hay que confundir, puesto que pues que nuestro cilindro está de forma vertical. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué queremos? Pues sacar el agua por la tapa del cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, y estamos de forma vertical, ¿cuál es la fuerza que está involucrada? Pues en este caso, la fuerza que está involucrada es la fuerza de la gravedad. Y nosotros sabemos que esa fuerza es igual a la masa por la gravedad. Pero bien, esta fuerza no va a ser constante, va a ir variando. Entonces nosotros tenemos que encontrar cómo es esa variación. Y para ello vamos a tener que subdividir el intervalo 2 a 10, que es donde está contenida el agua, en subintervalos. ¿Cómo? Vamos a ir de un x0 hasta un xn y vamos a tener un xi. Y a este xi le vamos a asociar una capa. Esta capa pues va a tener un grosor delta x y va a tener un radio RI. ¿Para qué? Para que cuando estas capas de aquí, que vamos a tener capas finitas en todo lo que es el agua, pues ver cuál es el trabajo efectuado por subir esta capa. ¿Ok? Eso es lo que queremos. Como vamos a querer una fuerza que va a involucrar una masa y la gravedad, que la gravedad es conocida, pero la masa no, entonces nosotros tenemos que estimar cuál es la masa para el agua en cada capita que tengamos aquí. Pero nosotros sabemos que la masa ¿a quién es igual? Pues va a ser la densidad por el volumen. La densidad ya nos lo dan como dato, que es la densidad del agua, pero lo que no conocemos es el volumen. Entonces para ello el volumen se va a encontrar de las capas que tenemos aquí para cada xi. Pero en este están de acuerdo que vamos a tener un cilindrito. Entonces el volumen para este cilindro pues va a ser el área de la base por la altura, que en este caso la altura es delta x, ¿de acuerdo? Pero el área de la base es circular, entonces es pi por el radio al cuadrado, pero para el punto xi. Ahora, ¿qué necesitamos saber? ¿Quién es esta RI? El radio de aquí, porque como observamos este radio, conforme nosotros avancemos, el radio va a ir cambiando, se va a ir haciendo más grande. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a los 4 metros. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bien, pues vamos a construir un triángulo rectángulo.
¿Cómo es este triángulo rectángulo? Bueno, pues tenemos arriba que va a ser los 4 metros de la base del cono del círculo. Vamos a tener una altura de 10 metros y en donde hacemos el corte, donde va a estar el punto XY, pues vamos a tener el radio RI y la distancia que va a ir de aquí a acá, pues va a ser precisamente estos 10 metros menos el punto XY. Entonces, por semejanza de triángulos, nosotros ¿qué tenemos? Esta relación. ¿De acuerdo? Eso no me meto en detalle. ¿Para qué queremos esto? Pues para poder encontrar el radio RI. Si observan de aquí, pues vamos a tener que el radio RI va a ser igual a 2/5 por 10 menos XY. Entonces con eso nosotros ya tenemos cómo calcular nuestro volumen. Va a ser 4pi sobre 25 por 10 menos XY al cuadrado por el delta X. Ya con nuestro volumen, ¿qué prosigue? Bien, pues vamos a calcular nuestra masa iésima, que quedamos que era la densidad por el volumen iésimo, que va a ser los 1000 kilogramos por metro cúbico, ahorita voy a omitir unidades, por nuestro volumen, y que nos va a dar esta cantidad de aquí. Por tanto, la fuerza necesaria que necesitamos para mover nuestra capa, ¿quién va a ser? Pues nuestra masa iésima por la gravedad, donde nosotros sabemos que esto va a ser aproximadamente ¿quién? Pues la masa que acabamos de encontrar por el valor de la gravedad. Entonces nuestra fuerza Fi, ¿cómo nos queda? Que va a ser aproximadamente esta cantidad de aquí. En consecuencia, el trabajo iésimo efectuado, ¿quién va a ser? Pues nuestra fuerza Fi. ¿Por quién? Por la distancia. ¿Pero cuál va a ser la distancia? La distancia va a ser el movimiento XY, ¿de acuerdo? Y sustituyendo nos va a quedar esto de aquí. Ahora bien, esto va a ser para cada XY. Si nosotros queremos encontrar trabajo total, ¿qué va a ser? Pues podemos decir que el trabajo va a ser aproximadamente a la suma de cada una de las contribuciones de forma individual, ¿ok? Que va a ser lo que estoy escribiendo ahora. Pero yo puedo aplicar el límite. ¿Para qué? Para obtener la igualdad. Entonces voy a tener el límite cuando n tiene infinito de esta suma, y que de igual forma va a coincidir con nuestra forma integral, que va a ser de 2 a 10. ¿De qué función? En este caso mi función va a ser esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces con esto nosotros ya obtenemos el trabajo. ¿Qué sigue? Pues resolver la integral. Esto ya se les queda como ejercicio, pero al resolver esta integral obtenemos que el trabajo va a ser aproximadamente 3.4 por 10 a la 6 joules. Entonces con esto el ejercicio queda resuelto. Bien, con esto llegamos al final de este video. Espero que este tema en específico les sea de utilidad y no olviden dejar sus comentarios y sus sugerencias. Los invito a que se suscriban al canal y que me sigan en mi página de Facebook. Que estén muy bien y hasta la próxima. Chao, chao.